Desde el mes de enero, esta es la sesión número 5 a cargo de la maestra Diana Jaimes con el tema Andragogía, ¿cómo aprendemos? Adelante, Diana, gracias. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí en nuestra quinta sesión de seminarios. Bueno, ahora sí nos juntamos todos. Un día que no estaremos de manera virtual, estaremos todos en esta aula. El día de hoy les voy a presentar un poco del tema de andragogía, cómo aprendemos, tratando de ser muy sintéticos en el tema y de abordar un poquito más nuestra experiencia profesional y personal. Bien, pues antes de empezar, quiero que hagamos una pequeña dinámica en la que recordemos a alguno de nuestros alumnos, más bien a la totalidad de nuestros alumnos con los que trabajamos en la plataforma de IESPE, y que los describamos en una sola palabra. Pero para esta actividad vamos a describirlos con la primera letra de nuestro nombre. Por ejemplo, en mi caso, Diana. Tengo materias de IESPE, de licenciatura y de maestría. ¿Cómo describiría a mis alumnos de IESPE? Como diversos. Ese sería un ejemplo. Si me ayudan, por favor, ustedes a pensar en alguna pequeña palabra que describa a sus alumnos. Por favor, si empezamos. ¿Dani? Distraídos. Distraídos, ok. Hay que recordarlas, ¿eh? Vamos a tratar de recordarlas durante la sesión. Maestra Maya. Maravillosos. Maravillosos, muy bien. Blanquita. Buenos. Ingeniero. Capaces. No por todos. No mientan. Burros. Muy bien. Gaby. Gustosos de estudiar. Ok. Ale. Atentos. Okay. Muy bien. Palabras muy alentadoras. Muy alentadoras para nuestros alumnos. Bueno, entre diversos, capaces, distraídos, Blanquita, ¿viste buenos? Buenos. Vamos a tenerlas en mente para lo largo de nuestra sesión. Bien, ¿qué es lo que queremos el día de hoy? Reflexionar un poquito sobre los principios de la andragogía, identificando la influencia de la disciplina en la propia formación académica, es decir, en nuestra experiencia, así como el impacto en nuestra formación profesional, en nuestra labor profesional, ya que nosotros trabajamos pues con personas adultas. ¿Qué vamos a revisar? Los principios de la andragogía. ¿Quién es el adulto a grandes rasgos? ¿Quién es el docente? Las características del aprendizaje y el modelo andragógico. Quiero dejar muy en claro que estos 5 temas van a ser a grandes rasgos, ya que el tema de andragogía pues sí es muy amplio y para efectos de esta sesión pues lo vamos a copiar. Bien, vamos a reflexionar un poquito. Pensemos un poquito en las características generales de los alumnos que conforman la matrícula de IESPE. ¿Cuáles son sus características? Biológicas, sociales, psicológicas y hasta culturales. Tenemos alumnos de toda la República, con una diversidad bastante amplia. Pero también nosotros como planta docente de IESPE tenemos ciertas características, ciertas cuestiones biológicas, sociales, culturales y económicas que nos hacen un grupo diverso y una metodología de trabajo también muy amplia. Pongamos a pensar un poquito, maestra Maya, un poquito de sus alumnos de doctorado. Si nos pudiera mencionar un poquito sobre cómo son, a pesar de que no tenemos este contacto físico,
¿Tendría en mente alguna característica biológica de los alumnos con los que usted trabaja dentro de la plataforma? La mayoría son adultos mayores, inclusive algunos. Tengo más o menos un 25%, una cuarta parte de ser hombre y el resto mujeres. ¿Biológico? Biológico, solo biológico. Muchísimas gracias. Blanquita, ¿tienes alumnos de licenciatura dentro de IESP? Sí. ¿Podrías describirlos un poquito en cuestión características sociales? ¿Te los imaginas? Ya llevamos bastante tiempo con ellos, algunas generaciones más, algunas generaciones menos. ¿Cómo los podrías describir? Bueno, de licenciatura son, yo lo siento todavía, llamémosle muy inmaduros, como que necesitan mucha dirección, pero por otro lado son como más abiertos, se dejan dirigir. O sea, si los comparamos con maestría, Ajá. ellos son más abiertos, te preguntan o les corriges algo y te dicen, ay, qué bueno que me dijo, ya lo voy a hacer mejor. O sea, como que sí se dejan guiar más, pues, digámoslo así. Eso es lo principal. Tienen esta apertura. Muchas gracias, Dani. Nuestra psicóloga, Gaby, un poquito de los aspectos psicológicos que puedes identificar dentro de tus alumnos de maestría, por favor. Son personas que en algunos casos muestran como ciertas, vamos a pesar de que el trabajo es sí me he tocado mucho con personas que no saben hacerlo, sí necesitan una guía y que a pesar de que comparten con ellos a través de los tutores, a través del correo electrónico, sí manifiestan mucho sus estados anímicos a través de los correos, están estresados, los emocionales, en el trabajo, las limitaciones que les pueden llegar. Todo eso lo transmiten a través de los comentarios que ellos expresan sus sentimientos. Muchas gracias, Diana. Y vamos a concluir un poquito con Dani, con estos aspectos culturales. Creo que esta parte de filosofía social, todo lo manejas muy bien, Dani, y apenas en un año has estado más que en contacto con tus alumnos, entre correos y llamadas y todo. ¿Nos podrías decir un poquito, si es posible, darnos cuenta de aspectos culturales dentro de la plataforma y describir a nuestros alumnos? Pues sí, un poco, ¿no? Porque bueno, alguna vez les conté, ¿no?, el caso de que hay docentes o maestras, ¿no?, que exigen ciertas consideraciones, ¿no?, por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, es una cuestión que obviamente ellas aprendieron y que la están exigiendo ahí, ¿no? O por el hecho de un caso de una chica que está embarazada, ¿no? Desde que no puede trabajar porque está embarazada, ¿no? Ese es como el más sencillo, ¿no? Lo más sencillo de reconocer. Pero también, por ejemplo, con los alumnos hombres, ¿no?, muy pocas veces se dejan corregir, ¿no? Molesta o se ofenden, o tú lo ves en el trato, ¿no?, que se indignan si tú les llegas a sugerir que su trabajo está mal, ¿no? Les pega en el orgullo, en el ego, ¿no? Sí, pues, no, que está mal, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y otra cuestión, hay mucha, más bien hay poca honestidad, ¿no? Que es algo que me ha tocado ver mucho, ¿no? A pesar de que son maestros, que son los que guían a alumnos de primaria, secundaria, ¿no? Y sobre todo, supongo que ellos cuando tienen alumnos que encuentran copiando no los dejan, vienen ellos y te hacen lo mismo, ¿no? Y todavía se indignan o todavía se sorprenden. Entonces, hay muy poca honestidad, ¿no? No sé si te respondo. Muchas gracias. Sí. Últimamente, en la parte biológica, en los últimos 2 años, la pandemia
fue algo muy fuerte que cambió el motor, la forma de sintonizarse en el estudio y la forma de relacionarse con nosotros. A mí me parece que yo tuve alumnos que no sufrieron nada, otros que toda la familia estuvo muy grave, inclusive quienes tuvieron pérdidas. Algunos dejaron de estudiar por esto, entonces, bueno, creo que sí afectó, ¿no? Sí, muchas gracias. Si nos damos cuenta, tanto caracterizar a los alumnos en el primer ejercicio que hicimos, como describirlos ya en cuestiones muy específicas, tenemos alumnos de muchísimos tipos, y que se relacionan a través de una pantalla de diferentes formas. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que aquí, tanto Ale como el ingeniero Carlos nos van a ayudar a describir a los maestros de IESP. ¿Cómo somos y qué podríamos hacer para contribuir a la mejora? Pensemos. ¿O qué podemos hacer como ejercicio desde el área docente para, pues a lo mejor sopesar un poquito estos comentarios desde la plataforma o que nos llegan ya a veces muy directo de correo? Ale, ¿cómo son los docentes de IESP? ¿Cómo enseñan? ¿Cuáles son sus características? Igual si quieres describir un poquito las biológicas, las sociales. ¿Cómo consideras la planta docente de IESP? Tengo el gusto de conocerlos desde hace menos de un año, porque yo me incorporé al IESP en mayo. Y bueno, tuvimos una reunión inicial, yo quería precisamente, por lo menos saber quiénes son y presentarme. Y a lo largo del tiempo, pues he tenido alguna conversación con uno, con otro, y sin decir que los conozco, o que me conocen al 100%, se requiere como seguramente más convivencia. Lo que puedo decir en cuanto a las características biológicas es que, bueno, pues el género y en dominan las mujeres en el sentido del número. Puedo decir que la edad, pues oscila entre, el más joven, el 18. Recién salido. Ya llegaste. Ay, gracias. De los 30 a los 50, tantos quizás. Entonces el rango es amplio, digamos. Las características sociales de cada uno de ustedes no las conozco, pero salvo Daniel, sé que todos se ubican en la Ciudad de México o en el área metropolitana. Daniel vive en este momento en Hidalgo. Psicológicas, no los conozco también, pero yo lo que puedo ver es que en general ustedes son comprometidos, tratan de dar respuesta a sus alumnos, como que están conscientes de la labor que tienen, y culturales conozco poco, pero sé que todos están educados, que todos tienen un nivel educativo de maestría, maestría y doctorado, digamos, o sea, el rango es, algunos de ustedes son, el único que tiene licenciatura, Carlos es ingeniero, y los demás tienen una maestría, y dos personas que yo sepa tienen doctorado. Entonces, digamos que esas son las características culturales, o sea, hay un buen nivel educativo, y de lo demás no lo conozco, ¿no? Pero desde ese perfil de los docentes. Y la metodología de trabajo, bueno, ustedes tienen que ser autónomos, y la responsabilidad forma parte de una, tiene que ser motivación intrínseca, digamos, porque pues no hay quien les esté hableando ni diciendo un poco lo que tienen que hacer. Ustedes tienen, creo yo, muy claro eso, son bastante. Y tengo la impresión de que se llevan muy bien entre ustedes, y que de pronto quizás se ayuden. Esa es una impresión que yo tengo, si por
comunican. Entonces, bueno, como que sí se hace el equipo. Muchas gracias. Gracias, Ani. Ingeniero, ¿usted considera que tanto las características de los alumnos como las del docente pueden hacer un buen equipo dentro de la plataforma o dentro de la comunidad educativa de IESPE? Que sus características, la metodología de trabajo, la dinámica que se lleva, cumple, se embona, por así decirlo, de manera correcta, algo que se tendría que mejorar, algún comentario. Bueno, yo creo que sí, evidentemente sí cumple, sí es posible, yo creo que sí es posible y sí se ha dado una buena metodología de trabajo, considerando los docentes que son y los alumnos que están, pero sí es mejorable en muchísimos aspectos. Básicamente yo te podría mencionar uno, es que evidentemente son muy poquitos docentes atendiendo a un número muy grande de alumnos. Y entonces eso repercute porque es muy difícil dar una atención que fuera más allá a lo que a lo mejor es posible desear, y creo que eso siempre va a detener el avance de IESPE si no se hace algo. Finalmente, yo creo que los docentes que están, ustedes y nadie que nos faltan, han hecho una labor muy fuerte, muy grande, trabajando con los tiempos que se han marcado, que son como muy accesibles en ese aspecto, porque siguen la metodología que hemos visto que más o menos puede alcanzar, pero de que evidentemente tiene una mejoría que se puede hacer para llevar para que los alumnos se sientan más acogidos, para que los docentes se sientan que conocen bien a sus alumnos, que se pueden buscar muchas cosas, pero buscando eso, ¿no? O sea, así como está ahorita, creo que es muy difícil buscar más cosas porque no daría tiempo finalmente, ¿no? Algo así como, por ejemplo, que los docentes pudieran acercarse más como en algún Zoom, en algún Meet con sus alumnos, una cosa así, pero si hablamos de un docente para 500, 800 alumnos, pues es imposible, ¿no? Entonces creo que ahorita lo que se ha hecho es muy bueno, y pues bueno, se puede mejorar muchísimo. Muchas gracias. Pues bueno, creo que tenemos cada uno ciertas perspectivas, tanto de nuestros alumnos como de los docentes, de la planta docente que estamos aquí, y que podríamos tener líneas de oportunidad y áreas para mejorar, pero las vamos a ir revisando con uno a uno. Pues bien, ¿por qué se hace todo este tema de reflexionar? Porque justo nosotros, la actividad que hacemos, más allá de docentes, no estamos trabajando con niños chiquitos, no estamos trabajando con jóvenes, estamos trabajando ya con adultos. Nuestra población, nuestros alumnos son adultos. ¿Qué es la andragogía? Que es justo una metodología, una disciplina que, si bien no la ponemos en práctica como tal dentro de IESPE, sí tendríamos que conocer un poquito de ella para poder encaminar nuestra actividad a la actividad que realizamos. De manera general, la andragogía proviene del griego andros, que es hombre adulto, y de gogos, que es guiar o conocer. Algunos antecedentes que tenemos en esta disciplina, pues encontramos a Alexander K., que retoma el pensamiento de Platón, el pensamiento educativo de Platón, donde él comenta que son procesos de transmisión de conocimientos y de humanización del individuo, donde se da la libertad de escoger, investigar y adaptar los conocimientos. Aquí ya Platón pues comenta esta parte de libertad de escoger qué es lo que quiere o no quiere aprender, en este caso el ser humano. También tenemos a Rosenbach en el siglo XX, que él retoma la andragogía
empieza con este tema de andragogía, como el conjunto de elementos curriculares propios de una educación del adulto, solamente de los adultos. No ve a un individuo pequeño, a un niño, un joven, no, sino ya a un adulto. La UNESCO también hace énfasis en el tema andragogía como ciencia de la formación de los hombres. Refiere a una educación permanente. Aquí nos vamos a encontrar tres definiciones. De Márquez, en el año 98, él también pone a la andragogía como una disciplina educativa que trata de comprender al adulto desde todos los componentes, tanto biológicos, psicológicos y sociales, que justo es lo que hicimos en un momento atrás, caracterizar a nuestros alumnos. Por otra parte, Alcalá, en el mismo año, lo retoma la andragogía también como una disciplina que se ocupa del estudio de los procesos implicados en la educación de los adultos, que parte de un conjunto de acciones, actividades y de tareas bajo principios y estrategias andragógicas que facilitan el proceso de aprendizaje del adulto. Si se dan cuenta, aquí todos retoman la palabra adulto. No toman al individuo, al niño, al joven, sino ya lo centran en una etapa, que es el adulto. Y por último, Malcolm Knowles, que es el padre de la andragogía, considerado como el padre de la andragogía, como el padre de la educación de los adultos, y lo retoman los andragogos, que esta parte me gusta porque lo toma ya como un arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Bien, a grandes rasgos, la andragogía cuenta también con sus principios. Algunos los toman como ciencia, como disciplina, como parte de otras ciencias que pues dan fundamento a esta disciplina, a esta ciencia. Ya nos dimos cuenta desde los aspectos psicológicos, biológicos. También algunos retoman cuestiones didácticas, pedagógicas. En sí es un conjunto de diversas áreas. Pero sí podemos destacar algunos principios. Entre ellos destaca el principio de la educación y del aprendizaje. A grandes rasgos, ¿alguien podría comentarme con lo que hemos definido y con lo que hemos como rebuscado un poquito entre nuestras actividades? ¿Qué podríamos contemplar de la educación como principio en el aspecto andragógico? Ale, gracias. Pues yo retomaría a Freire, porque la educación es una práctica de la libertad. Okay. Tienes conciencia primero tienes el ser alfabetizado, después de haber tenido una infancia de analfabetismo y ser alfabetizado como adulto, es un paso hacia la libertad, hacia el movimiento, o sea, por sí mismo, un formato de no sé, de una entidad, de algo que necesites hacer, un documento, un trámite, que antes no podías hacer, ¿no? Que puedas firmar, que puedas leer lo que dicen las cosas y decidir qué haces con eso, o escribir cosas que tú quieras escribir para expresarte. Entonces, yo retomaría que la educación pues también es un camino para la libertad, aunque pueda ser en otro sentido, reproducción de lo existente. Yo creo que la educación siempre te da elementos para decidir, para saber, y si no tienes todo el conocimiento, te puede ayudar a ir a buscar lo que no sabes. Perfecto, muchas gracias, Aline. Justamente esta parte de querer ir a buscar o de generar un cambio, tanto en conocimientos, habilidades o en actitudes que podrían tomar, en este caso, centrémonos en los adultos, justo es lo que toma el principio de la educación, estos cambios. Muchas gracias, Aline. Y en cuestión de aprendizaje,
¿alguien podría relacionar un poquito el aprendizaje como concepto o como principio dentro de la andragogía, dentro del campo de educación para adultos o de participación, capacitación para adultos? A mí me gustaría decir que muchas veces cuando hablamos de educación lo ligamos al aprendizaje de cosas, de textos, de la alfabetización. Pero como nos decía Ale hace un momento, cuando alfabetizamos también educamos. Y a mí me parece que educar es un concepto mucho más amplio, más vivo, más integral que el aprendizaje en sí mismo. A veces el aprendizaje se refiere a aspectos muy concretos. Y cuando hablamos del aprendizaje en el adulto, pues tenemos que conocer el contexto en el que vive ese adulto, cuáles son sus antecedentes, su background, ¿no? Que dicen. Porque puede ser un adulto que me llegue analfabeta, o puede ser alguien que me llegue ya con muchas experiencias. Estaba pensando en adultos que me llegan al doctorado, que lo primero que hicieron, en lugar de mostrarme cuál era su investigación, me dijeron, pues es que yo también dirijo tesis de doctorado, y entonces, a ver, le mando estas tesis, a ver qué piensa. O sea, como que me mandó para probar cómo era yo, o sea, qué podía esperar de mí, cómo se podía interrelacionar, porque me está hablando de una historia personal que no sé, o sea, me hace pensar muchas cosas en su desarrollo emocional que está afectando el aprendizaje. Entonces, pues uno es las situaciones de antecedentes académicos, vamos a decir, la otra sería la situación emocional, y la tercera sería, pues, ver de qué tipo de adultos estamos hablando, porque habrá algunos desnutridos, pero también habrá algunos jóvenes muy nutridos y algunos viejitos muy desnutridos, o algunos viejitos con muchas capacidades, pero obviamente, pues, las neuronas se van desgastando. Claro, gracias, maestra. Gaby. Yo creo que el aprendizaje está muy ligado al tema de la experiencia, ¿no? Los adultos y es una experiencia mucho más consciente a través de la pedagogía. Necesitan como más una guía para que entiendan qué es lo que están haciendo. Como adulto, ¿no? Tendría que ser así, para poder ver experiencia, pues, entiendes que eso es aprendizaje. Muchas gracias. Justo eso, es tanto educación como aprendizaje en andragogía van a este cambio de conductas, que tenga un porqué, para que estas dos cuestiones realmente les sirvan a los que están aprendiendo. Comentando lo que la maestra Mayra decía, esta parte de la andragogía puede verse no solamente en la parte académica, en un salón de clases, en una institución, en aulas, sino va más allá. Andragogía abre ciertas áreas de trabajo como la alfabetización cultural, educación para adultos como tal, desde los que solamente requieren aprender a leer y a escribir, que hoy en día, de verdad, tenemos población que no sabe todavía leer y escribir, o esta parte práctica como tal dentro de un trabajo que con niveles educativos muy bajos se insertan en una empresa o en alguna organización, que es simplemente el hacer la mano de obra, pero también necesitan o requieren cierta práctica o cierta actividad educativa para poder desarrollar estas actividades. Está también la educación fundamental, la educación para el desarrollo, y la que sería la parte que nosotros generamos, que es la educación permanente o continua, que es justo la que ya se da dentro de una institución, dentro de un aula que tiene fines educativos, fines de tener una credencialización, una parte de papel. Y bueno, por otra parte, como tal, los agentes de este proceso andragógico o educativo, pues encontramos en primera instancia al adulto, que es el alumno,
la persona responsable de este aprendizaje y el docente. En este caso, o en diferentes áreas, tendrá un nombre diferente. No será docente como tal, maestro, podría ser un facilitador del conocimiento, un mediador, lo podemos también llamar asesor, tutor o formador. En algunas ocasiones hasta lo nombran como capacitador, porque no sigue una línea de trabajo como tal. Cuestiones, quiero hacer mucho énfasis en esta, cuestiones andragógicas como tal, no sigue el tema educativo. Va, como les comentaba, diferentes áreas, ¿no? Desde la alfabetización hasta ya dentro de una área académica. Por eso muchas veces, no sé si en la plataforma les ha tocado que les dicen, ¿cómo le digo? Bueno, al menos a mí sí me ha tocado. ¿Cómo le puedo nombrar? Asesor o muchos, hasta te dicen Diana, ¿no? En mi caso me dicen Diana, ni te ponen el nombre de docente ni de tutor. Ya es una relación más personal, pero también este nombre o esta categoría o no la ponemos o no la ponen las instituciones o pues las vamos trabajando, ¿no? Según el área en donde estemos. ¿Algún comentario que tengamos hasta aquí? Pues eso me parece increíble que teniendo tantísimos alumnos se pueda lograr esa proyección, de verdad, pues mil felicidades. Y por otro lado, esto que estabas diciendo, que en los adultos no, el docente, más que ser el docente del tipo maestro, pues va a ser un docente que va a ser guía, que va a despertar nuevas inquietudes, que va a orientar. Y entonces el que te puedan reconocer, a veces no tendrán que decirte maestra, Diana, pero dentro del Diana está el reconocimiento a tus capacidades y a tus capacidades intelectuales, quiero decir, pero también a tu capacidad de orientar y de acompañar. Entonces me parece pues, muy interesante y muchas felicidades. Sí, justo esta parte, maestra, ya se vuelve la educación uno a uno, ¿no? Si nos damos cuenta de la plataforma, tratamos de hacer a veces muy personalizado el comentario, la nota, porque en sí a los alumnos, bueno, esta es mi perspectiva, hablo de lo personal, no les importa muchas veces la nota, el número como tal, sino lo que se les escribe. Por este contacto que pudiéramos tener a través de la plataforma. Y justo esta parte de la experiencia, de la motivación, del reconocimiento, pues es lo que hace el buen trabajo ya dentro de la práctica educativa de un adulto. Sí, mira, yo bueno, a lo mejor no sé si estoy muy bien a la andragogía. Yo lo que tenía entendido, lo que había explicado un poquito, es lo que tú nos has dicho, educación para adultos, pero en una educación básicamente no formal, como lo que mencionas de alfabetización y todas estas partes que están acá a tu derecha. Pero la andragogía, bueno, lo primero con lo que tú empezaste, es una ciencia y dónde se sitúa, o qué diferencia hay entre pedagogía, didáctica y andragogía. O sea, ¿dónde está la andragogía? Y si para nosotros los principios de la andragogía son válidos o nos vamos más por la pedagogía didáctica. Desde mi perspectiva, la andragogía se puede considerar una disciplina, porque cuenta también con metodologías. La pedagogía, como ciencia, cuenta con metodologías, con herramientas, con un sinfín de aportaciones teóricas que dan la pauta para la actividad que como tal hace la pedagogía. La didáctica pertenece a la pedagogía. ¿Qué importancia tiene la andragogía para nosotros? Pues justo esta parte de reconocer yo lo veo así, a lo mejor habrá ciertos comentarios. Esta parte de la andragogía va más allá, retoma otras ciencias, otras disciplinas, desde conocer con la persona que estamos trabajando y que justamente, si bien estamos dentro de una institución educativa, pues estamos con seres humanos que no los tenemos de frente como en este caso, pero sí requerimos de cierto conocimiento para poder hablarle, para poder comunicarnos, para poder
tener una planeación. A lo mejor no tenemos planeaciones mensuales o cambiamos nuestro plan de trabajo, pero sí tenemos alumnos diversos, sí tenemos personas con las cuales tenemos que, pues, guiarlos con todo el material que se tiene dentro de la plataforma, porque pues no trabajamos los 4 años con ellos, ¿no? Llegará a lo mejor una persona de 18 años, perdón, de ya licenciatura de 22, tenemos alumnos de 40 o ya la primera generación, creo que con la que tuvimos, pues ya eran maestros grandes. Entran a Yesco y desde dónde vemos el material, cómo subimos el material, todo eso sí tendríamos que tenerlo nosotros presente para ver cómo nos comunicamos con ellos. Si bien la pedagogía va más allá del estudio de una ciencia educativa que no solamente se centra en la parte educativa de niños, sino también ve a los adultos y todo este proceso, pues retomar estas otras áreas nos ayuda a nosotros pues justo a ampliar nuestro conocimiento y nuestra forma de poder poner en práctica dentro de, en este caso, nuestra labor profesional. Muchas gracias. ¿Alguien? Ale, sí. La pregunta de Carlos es muy buena para un ejercicio para los alumnos de la licenciatura en pedagogía. No tenemos licenciatura en antropología, que es algo que podríamos tener. Pero la didáctica forma parte de las dos, ¿sí? Son los conjuntos de estrategias de las propias para incorporar el aprendizaje. Pero es interesante tu pregunta porque si la pedagogía es una ciencia, la antropología tendría que serlo también. Podemos discutirlo porque sí, porque la pedagogía no. Hay como un montón de discusiones. Sí, caminos teóricos. Depende de la definición de lo que es ciencia. Pero podría tener el mismo estatus. En lugar de ver el desarrollo del niño de Piaget, por ejemplo, algunas cosas que se ven en psicología educativa que forma parte de pedagogía. Habría que ver otras cosas sobre el ámbito que no se ven acá y que creo que es muy interesante lo que Sí, si nos vamos por la etimología, obviamente que pedagogía iría hacia los niños y andragogía iría hacia los adultos. En ese caso, sin embargo, así como dice Ale, pues hay un montón de discusiones en torno a qué es la pedagogía, y si nosotros consideramos a la pedagogía como que abarca desde el niño recién nacido un poco antes hasta el adulto, pues entonces la andragogía formaría parte, así como estudiar al adolescente es una parte de la pedagogía y ver cuáles son las metodologías. Entonces, cuando hacemos, hay una asignatura en la que les decía que en mi conceptualización y me ayuda mucho es ¿qué es la pedagogía? La pedagogía forma, o sea, parte de un conocimiento ontológico. Esto es, de un conocimiento de quién es el educador y quién es el educador y qué es lo que voy a enseñar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero educar? Para llegar a un fin, a una teleología, a una axiología. ¿Y cómo lo hago eso? A través de 3 medios que tiene la pedagogía, que son, uno, la didáctica, cómo le ayuda a aprender y a enseñar y aprender a este chico, a este adolescente o a este adulto, y bueno, la organización y la organización. Viéndome a la parte etimológica, nada más un poquito como de broma y un poquito como de esto que estamos hablando de género. Y el estudio de la mujer, ¿cómo se llamaría? Se los dejo a su imaginación. Pero además forman parte de la que se llama Ciencias de la Educación. Sí, exactamente. Sí. No, pero el otro sí, es un muy buen debate, ¿no? El que podríamos tener justo. Claro, lo último era nada más de broma, porque Andrus es de hombre, varón. Y ginecos sería mujer. Muchas gracias. Creo que, bueno, teníamos un buen tema de discusión. Claro. Igual y lo podría participar en esto, ¿verdad? Bien, pues vamos a seguir. Ya pasando al segundo punto de la exposición del día de hoy, pues bien, a grandes rasgos ya caracterizamos al adulto con cada uno de los puntos que ustedes me hicieron favor de exponer sobre
¿Quiénes son nuestros alumnos? Nada más retomando a Papalia y a Oz en una teoría psicológica, aquí nos vamos a entrar un poquito en la parte psicológica, pues ellos dividen la etapa adulta en 3 periodos, ¿no? La edad adulta temprana, entre los 20, 40 años. Socialmente un adulto, pues se considera desde los 18 años, ¿no? Una edad adulta intermedia, los 40 a los 65 años, y la edad adulta tardía, después de los 65 años en adelante, en México. Esto es justo para México y para cuestiones, pues ya más psicológicas y más de otro tipo. Ahí sí no me gustaría como abordarlo tanto porque nos vamos a llevar. Rasgos generales de un adulto que tendríamos que tomar en cuenta para participar en esta parte educativa o andragógica, pues muchos de los adultos ya están en procesos de procreación, ¿no? Lo que comentaba Dani, ¿no? Esta parte de que nos llegan correos, es que estoy embarazada, a mí me llegó uno de que, es que estoy embarazada, ¿cómo le puedo hacer para mi práctica? Tenemos que considerar qué le vamos a contestar, ¿no? Sí. Tengo, o la parte de lo que comentaba la maestra Mayra, ahorita con la pandemia, ¿no? Ciertas cuestiones de salud. Me llegaron correos de, se murió mi papá, se murió mi esposo, a mi hijo lo tengo enfermo. ¿Cómo tenemos que contemplar estas partes de contestarle al alumno que reciba una respuesta? Sabemos que estos adultos con los que estamos trabajando, pues tendrían que asumir responsabilidades. Dani decía, es plagio. Y cada 8 días nos cuenta Dani que sus alumnos y que todos, ¿cómo le decimos que es plagio? Que sus actividades son plagio. No nos vamos a tener aquí y decirle cara a cara, oye, como en algún momento nos tocó a nosotros, ¿no? O que podría tener esta parte de asumir responsabilidad como adulto y decirles, pues ya es que mi avance no se dio, no cumple el 100%, ya me quedo así. También está la toma de decisiones. Ellos decidieron entrar a una institución bajo una modalidad en línea, bajo ciertas características de institucionales, de espacio, lo que podamos decir, pero ellos ya son adultos. Desde los de licenciatura tienen esta responsabilidad de asumir la metodología de trabajo y la dinámica que se va a seguir. Estos adultos tendrían que tener una vida autónoma, económica y socialmente, podríamos decir, que responsable. Podríamos comentarlo, si gustan, pero pues a algunos podemos decir que todavía también me han tocado casos de, es que no se ha pagado la colecta, es que ya me quitaron esta parte de la nómina, ¿no? Bueno, tendríamos que ver. Poseen un concepto de sí mismo. De verdad, no sé si solamente son mis alumnos los que me llegan, o no sé, pero me tocan en 2 materias diferentes, en sitios diferentes, y cambia el discurso que te dan en una actividad al discurso que te pueden pasar en otra asignatura. Estos adultos también juegan un papel social que conlleva responsabilidades. Nuestros alumnos son docentes. ¿Qué responsabilidad más que ser docentes? Y docentes de otro docente, pues esa es nuestra gran labor. Y bueno, las últimas 2, ¿no? Cuestionan y conflictúan su entorno, cuentan con mayor experiencia. Gaby mencionaba de la experiencia y de la motivación. Eso es lo que dentro de la andragogía y de la actividad que podríamos destacar como nuestra labor profesional es retomar sus experiencias tanto de vida como profesionales. Muchas de las actividades que manejamos dentro de las asignaturas es que pongan en práctica, que comenten, que digan, pero hay de verdad trabajos que solamente mencionan cosas como muy leves y hay quienes sí expresan, quienes sí hacen de verdad muy buenas presentaciones. Algunos, en mi caso, que se les pide, graba una sesión de una actividad para jóvenes de nivel bachillerato. Muchos me dicen, es que no tengo ese nivel, no estoy en primaria. Yo los invito a que pues vayan con familiares o con amigos y que hagan un
pequeño grupo. Y de verdad hay quienes sí lo hacen. Maestra, estoy con mis hermanos, conseguí a mis primos, y ponen 2 o 3 personas y ellos hacen la actividad. Realmente están dentro de un entorno, dentro de una circunstancia que a ellos les genera esa experiencia. Y qué mejor al final leer comentarios de, lo logré maestra, sí tuve esta experiencia. Creo que eso sería lo enriquecedor para nosotros y también para ellos que pongan en práctica este tipo de aprendizajes. ¿Algún comentario? Yo sí, perdona, pero soy una bicha. No, o sea, así soy como alumna, perdóname. Pero además, creo que es muy enriquecedor lo que nos estás diciendo. Y me gustaría, a partir de lo que estás diciendo, aprovechar tu experiencia. ¿Cuántos años llevas trabajando en línea con adultos? 4. 4 años. De esos 4, aquí en este. Sí. Y antes, ¿no? 6 años. 6 años. Ok. ¿Por qué crees que haya tanta deserción? O sea, si tú, en Yespe, o sea, si tú ves que cuántos alumnos están en primero, cuántos están en activo, y así se va pasando. ¿Por qué? Yo lo siento más por cuestiones personales, de que tienen la familia, que tienen, en este caso, si ya van a ser mamás o papás. Eso posterga mucho a veces la educación o el papel como tal. En algunos casos también hay que tomar en cuenta que lo hacen a veces hasta porque es requisito de las instituciones tomar una licenciatura, tomar una maestría. Y no lo hacen por gusto. Y al no generar este gusto, pues obviamente es como, pues es que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, pero es algo que no les gusta. Es a lo mejor hasta los temas o la plataforma es algo que no les gusta, la dinámica. Pero ya es cuestión, vuelvo a decirlo, muy personal, ¿no? Si deciden esta institución, otra institución, una metodología o no. Y eso es lo que muchas veces se hace que posterguen una actividad como tal académica. Me estaba refiriendo a aquellos casos en los que están inscritos pero nunca los has visto como alumnos. ¿Qué onda están pagando y no? Pues siento yo que lo hacen más por compromiso, maestra. Yo siento que no sé si hay alguna otra opinión de los docentes que quieran apoyar este punto. Pues yo, en el caso me he topado con gente que al estar pasando un rapote, ya estas cosas que como que empezar a crear actividades y ellos mismos refieren, se discute, pero es que tenía mucha carga de trabajo, ¿no? Y ahora con lo de la pandemia, sobre todo se vio mucho eso que nos comentaban, que habían tenido que dejar de lado un poquito la maestría, la licenciatura, porque con el cambio de modalidad en línea y todo el rollo, que les había complicado mucho adaptarse, ellos mismos entrar en capacitarse o ver la forma de cómo poder seguir trabajando. Por eso es que dejan de lado un poquito del estudio. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ya estamos más que en tiempo. Perdón. 11:50. Oh, muchísimo. Mira, no te preocupes. No tenemos una reunión 11:30, o sea, 15 minutos. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, vale. Perfecto. Bueno, nada más me gustaría que pensáramos un poquito cómo fue nuestra vida como alumnos y a lo que nos enfrentábamos. En esta parte, no me gustaría que la viéramos tanto como andragógica, sino nuestra labor, nuestra historia académica, y que recordemos cómo era nuestro mejor, y lo pongo entre comillas, y nuestro peor maestro. ¿Qué era lo que nos gustaba de él? ¿Qué era lo que no nos gustaba? Y cómo si es o no que pudiera tener un impacto al día de hoy. Eso se los dejo como que ahí en la mente de tarea, piénsenlo. Y a lo mejor algún punto más que podría yo retomar aquí, si ustedes no están retomando este tipo de actividades ahorita como docentes. Piénsenlo. Me voy a ir un poquitito más rápido, nada más para recordar cuáles son las características. No estoy diciendo que las debemos de tener nosotros dentro de Yespe, sino que
es una parte de las características que el docente, el asesor, el tutor, como lo comentamos, como tal, los procesos andragógicos no solamente se dan dentro de una institución, pero sí dentro de algunas otras instancias, pues bien desempeña varios roles. No son los docentes en andragogía, no solamente son maestros, llegan a ser psicólogos, llegan a ser terapeutas para los propios alumnos. Muchas veces se convierten en la figura paterna o materna de estas personas, pensando en un adulto joven. Y llegan a haber casos de relaciones hasta personales, ¿no? De gusto, de interés, que pueden existir dentro de instituciones, no los dejamos de lado, o dentro de alguna instancia que se pueda llevar a algún proceso educativo. El docente, el asesor, lo voy a contar como asesor. Son personas reconocidas, competentes, son quienes tienen el conocimiento. Imagínense una persona adulta que quiere leer y escribir, o que quiere aprender a leer y escribir, y que de verdad pues se vuelve una actividad muy bonita, por así decirlo, que aprendan a escribir tan solo su nombre. Que los alumnos en este caso aprendan a escribir su nombre, o que lean el letrero de algún camión, de algún transporte público, y no solo se identifiquen por los colores. A mí me ha tocado de verdad trabajar con personas que te dicen, es que yo solo sé que me subo a ese camión por el color y no porque dice Las Torres. Qué padre ha de ser que ellos tan solo con leer y escribir pues reconozcan esa labor como docente. También, pues, esta persona será quien facilite las relaciones interpersonales, tenga esta organización de la actividad educativa. Y, bueno, creo que hay sin fin de características que puede tener un responsable de la educación de los adultos. Finalmente, las características del aprendizaje. Pues sí, es un proceso personal que implica un cambio de conocimientos, pero también un cambio de conducta. No sé si les ha tocado alumnos de los diferentes programas, ya al final, que reconocen la actividad que estamos haciendo como docentes y que justo dicen, es que me cambió la perspectiva que tenía de mis alumnos, pues hasta de las teorías, de la misma plataforma, algunos hasta de la misma plataforma, porque pues llevan un proceso y justo es un cambio de actitud, de experiencia, de aprendizaje, y muchos se van, pero súper motivados. Bueno, ahorita la chica que nos tocó, no, a lo mejor venía enojada, no sé, pero ya el último no hizo como mucha risa. Pero bueno, tener ya también un título, a ella le va a cambiar a lo mejor pues un ingreso económico, el reconocimiento con sus padres, el reconocimiento institucional, cada uno tendrá su historia. Esta parte del aprendizaje pues también es una necesidad que se da de manera interna, es de manera pues libre, y también se da mucho por parte del medio ambiente. Esta parte del medio ambiente, o esto del medio ambiente, lo quiero comentar porque pues muchas veces las necesidades laborales, económicas, sociales, profesionales, pues justo nos obligan a estar dentro de ciertas áreas que nos proporcionen un curso, una capacitación, un diplomado o algo, y que nos hacen pues crecer. Tendría que ser un conocimiento útil, que se centre en la experiencia y que tenga un funcionamiento psicológico. ¿Por qué algo psicológico? Porque tiene que tener el adulto, esta persona con la que nos estamos presentando, este chip, este cambio de chip, que no sea solo así como que, ay, pues ya lo vi, ya lo tengo ahí y lo dejo ahí, sino que sea para algo útil. Y bueno, esta tablita se las enseño rapidísimo. Quiero comentar que no son bases científicas. Justo hice una investigación en internet y encontré este cono de aprendizaje de Edgar Day, quien decía, retomando un poquito la exposición de la maestra Mayra,
estos niveles de conocimientos, este cono de aprendizaje es cómo vamos aprendiendo los adultos. Y va desde las actividades que hacemos de manera oral, que son por las que menos aprendemos, oral o escrita, hasta las experiencias directas, las experiencias simuladas, las prácticas profesionales como tal. Este cono de aprendizaje lo trasladan, por eso les digo que esto no es algo científico, sino es algo que se hizo como una práctica dentro de la compañía móvil o Company, que es una tasa de retención de la información. Un estudio en donde se les invitaba a los trabajadores de esta empresa a realizar diferentes actividades, se les daban diferentes prácticas, se les daban lecturas, diversas actividades para una capacitación. ¿Cómo se da el aprendizaje en estos adultos? El 90% de lo que aprendemos es a partir de lo que decimos y de lo que hacemos. El 70% solo es por lo que decimos. Pero también aprendemos a partir de lo que oímos y de lo que vemos. Eso se espera que se nos quede un 50%. El 30% es a partir de lo que vemos, que se hacen pues diferentes actividades como más visuales, ¿no? Solo aprendemos el 20% a partir de lo que oímos. Así que ahorita nada más están aprendiendo el 20%. Ojalá y fuera un 90% en algún momento. Y de lo que leemos es el 10%. En clases es el 5%. Imagínense en estos tiempos, ¿no? Después de la pandemia, regreso a clases, te sientas, ¿qué pasa con los que estuvieron casi 2 años atrás de una computadora? A lo mejor eran más dinámicas que se tenían que hacer, presentación de videos, y llegas y escuchas. ¿Cómo podrían aprender? ¿Se podría mejorar? Bueno, también se los dejo ahí en la mesa. Decía, ¿perdón? Sí, maestra. Decía el de aprendizaje significativo, outward, ¿no? Y el aprendizaje, bueno, está la combinación de estos aprendizajes. No necesariamente tienes que movilizar a una persona para que esté aprendiendo. Esta movilización puede ser interna. Y dijiste ahorita, usted está ahorita aprendiendo el 10%. No necesariamente, ¿sí? Porque puede ser que, pues yo es que soy muy abicha, a lo mejor tengo más, ¿no? Pero eso no quiere, yo no sé qué tanto esté moviendo en el interior de la persona para que reflexione sobre otras cosas. Por eso lo que tienes del lado derecho dice actividad participativa y receptiva. Tiene un porcentaje del 70%. O sea, y eso es lo que tendríamos que lograr en sus contenidos. El estarles cuestionando, el estarles preguntando, no nada más que reproduzcan. Sí es necesario que reproduzcan porque sepamos que están hablando el mismo lenguaje, pero motivarles a eso. Sí, justo también aquí intervienen pues los diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Y que es necesario tomarlos en cuenta dentro de una práctica educativa, sea la que sea, si se trabaja con niños, con jóvenes, con adultos, con los que sean. Aquí también pues es el trabajo del que está de este lado, el que tiene el conocimiento, ponerlo en práctica de diversas maneras. Y bueno, para ir cerrando, pues el aprendizaje dentro de los adultos, me voy a regresar. Veamos, ¿qué tanto aprendemos? ¿Qué ventajas creen que podemos tener? Dan una ventaja y una desventaja que le pueda hacer a este modelo, a esta disciplina de la pedagogía. La ventaja es la atención, ¿no?, que se da directamente al adulto. Como hablamos de una disciplina ya enfocada completamente a las necesidades de un adulto, se va a hablar también del proceso, ¿no?, de adultez, dependiendo del autor o dependiendo de la línea de investigación que tú sigas. Hablaremos de un adulto a partir de los 25, de los 30, de los 40, de los 60 años, ¿no? Entonces eso va a ser importante. ¿No? Y eso va a ser una ventaja. A partir de la línea que tú quieras seguir, te vas a considerar tu adulto y esa etapa te va a dar diferentes puntos, ¿no? El tiempo, la energía, la disposición, el tiempo que ha dejado de estudiar, ¿no? Eso va a ser
favorable para el aprendizaje más integral, ¿no? Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé más integral, ¿no? Dependiendo de cuáles cosas. Esa es la mayor ventaja, ¿no?, que existe al delimitar o al delinear la disciplina de la andragogía dentro de la pedagogía. La desventaja quizás sea la misma, ¿no? Que terminas escindiendo a ciertos alumnos que no cumplan con esa necesidad primaria de ser adulto, ¿no?, en un proceso de enseñanza-aprendizaje donde ahí existe un grupo, ¿no? Si tienes un grupo donde la mayoría son adultos, probablemente tengas que enfocarte a ellos y dejes de lado a la gente más joven, y eso les pueda parecer aburrido, ¿no? Es la desventaja que veo, aunque dentro de la propia línea, ¿no?, pues es para eso, o sea, ni modo, ¿no? Se tiene que hacer. Y es una desventaja, pero se tiene que hacer. Sí, justo podríamos a veces hasta contemplar dentro de la misma ventaja lo que decías, una desventaja. Ingeniero, ¿alguna ventaja que podría contemplar dentro de este modelo andragógico? Ventaja. Bueno, yo veo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Dani, que sí es eso de la educación para el adulto, y estaba pensando inclusive en la lámina que nos dejaste ahí, que qué importante es ver, por ejemplo, en la parte de arriba donde dice, y bueno, nos comentas, aunque ya sé que hay varias cuestiones, pero que la lectura es un 10%, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos nosotros que no hay que ponerles puras lecturas porque no vamos a lograrlas, así como decía Mayra, hay que buscar otras cosas. Entonces creo que todo esto de la andragogía sí tiene esa gran ventaja que nos va guiando a qué hacer, cómo hacer, si nuestra población es adulta, ¿no? Básicamente, que es con los que estamos trabajando ahorita. Y sí hay, creo que, bueno, pues yo sé que es muy poquito tiempo lo que tuvimos para el tema, pero pues creo que es bien importante aprenderle mucho sobre esto y sacarle lo mejor posible. Muchas gracias. Blanquita, una desventaja. Una desventaja. Bueno, ¿sabes qué? Yo que percibo trabajando con gente adulta, claro, depende de su preparación previa, ¿no? Pero yo percibo que muchos, por ejemplo, hace rato que me preguntabas de licenciatura, a pesar de ser ya personas adultas, aunque sea del principio, como que están acostumbrados a cierto tipo de educación y buscan todavía el reconocimiento por parte del docente, así como que bien, hurra, qué bien vas. O también siguen buscando mucho ese llévame de la mano. O sea, les cuesta trabajo ya independizarse, ser autónomos, investigar, dar un criterio, cosas así. O sea, hay veces que te dicen, es que, a ver, esta actividad dice que haga esto, pero en los contenidos no viene así por literal, ¿no? En lugar de que digan, pues si no viene, pues lo busco, o a ver qué hago, ¿no? Como que yo siento que hay todavía ese bachezote en entender que ya estás en otra etapa. Y definitivamente, para desarrollar la andragogía, yo considero que tiene mucho que ver las etapas evolutivas, como decías hace rato, los estilos de aprendizaje, porque aunque sean adultos, pues hay que buscarle la didáctica, ¿no? ¿Cómo le llego a esa persona, ¿no? Porque muchos, igual, es que sí, yo estoy muy instalada en los de licenciatura, me dan risa, no sé por qué, los que han entrado nuevos están como muy niños todavía. O sea, casi te preguntan, ¿la mayúscula con rojo? O sea, sí están así. Sí, entonces como que sí, no sé qué haga exactamente falta para ya transportar eso a una andragogía. Muchas gracias, Blanquita. Y justo, pues es un trabajo fuerte, ¿no? Tanto del propio, si lo vemos dentro de una institución educativa, la preparación de los docentes, cómo nos vamos a dirigir y trabajar para tener los mejores resultados con nuestra población. Bueno, tendremos muchísimas desventajas, así como muchísimas ventajas que pueden contemplar en esta lámina y que desde nuestra propia experiencia pues también las podemos definir. Bueno, el modelo andragógico creo que lo hemos comentado a lo largo de la sesión. A grandes rasgos, pues justamente dentro del modelo andragógico es necesario esta necesidad de saber,
del autoconcepto de los propios alumnos, la concepción de los alumnos, la concepción, perdón, de la experiencia de los alumnos. Tenemos que tener justamente que nuestros alumnos con los que nos vamos a enfrentar tienen ya una experiencia, pero muy, muy, muy amplia. Y pues generar esta parte de la disposición de aprender, generar en ellos el gusto, a lo mejor desde nuestra plataforma, pues el gusto por la plataforma, el gusto por los materiales, el gusto porque entren, porque te respondan, porque trabajen, que no dejen al último, ¿no? Al cierre del ciclo sus actividades. Y pues como tal, la motivación. Y pues a manera de conclusión, yo pongo estos 3 puntos. Tendríamos que respetar la demanda del estudiante en cualquier edad y bajo cualquier circunstancia. Porque no solamente les comento, no vamos a quienes estamos dentro del área de la educativa, no solo vamos a estar desarrollando procesos educativos en una institución, sino más allá. De verdad que nuestros comentarios pueden o no destruir a una persona, pueden o no generar amor por la experiencia profesional o las actividades cotidianas. El segundo, pues, el estudiante tiene rasgos de autonomía y responsabilidad. Eso sí, tendríamos que trabajarlo también nosotros, hacerlos autónomos y responsables ante su propio aprendizaje, sea el cual sea y dependiendo del lugar donde estén. Y pues que esta parte de desaprender, ¿no? Quitarnos como docentes ciertos hábitos y también tratar de que las personas con las que nos enfrentamos, pues desaprendan en algún momento algunas cuestiones. Y pues concluimos. Muchas gracias. Disculpen la demora. Muchas gracias, bien interesante, porque entonces es lo que hacemos todos los días, así es que muy, muy pertinentes